Libro de Eclesiastés, quiero leer dos pasajes bíblicos. Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Eclesiastés 4, 9, donde leyó la pastora al comenzar esta celebración hoy. Si usted vino de visita por primera vez a esta iglesia, siéntase bienvenido. Esta es la iglesia ICRA, la iglesia de la familia de hoy. Así que le damos la bienvenida. Verso 9. Los que lo tengan, digan amén. Lo tienen todos en la pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará al compañero. Pero hay del solo y de la sola, Dios va a tener misericordia. Que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Ahí entra Dios a levantar a esa gente. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevaleciere contra uno, dos lo resistirán. Y aquí está la palabra clave de hoy. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Póngame en pantalla Mateo 6, a partir del versículo 2. Cuando pues dé limosna, no haga tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabado por los hombres. Yo quiero que crucemos al verso 5. Cuando ores, primero dice que cuando dé ofrenda, dice limosna, pero el concepto es ofrenda. Cuando des ofrenda, y ahora te da un segundo elemento. Cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Vamos al verso 16. Cuando ayunes, no sea austero como los hipócritas, porque ellos desmudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto ya tienen su recompensa. Levante sus manos. Padre, gracias por tu palabra. Esta palabra es vida, esta palabra es poder, esta palabra es autoridad. Esta palabra es de bendición para esta casa en esta mañana. Y toda persona que está aquí recibe la bendición de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede sentarse. Dele un aplauso al Señor y siéntese en su presencia. Hoy yo quiero tratar este tema. Póngale cuidado. Concéntrese ahora. Quiero hablar sobre el cordón de tres dobleces. El cordón de tres dobleces está representado por muchas cosas en la Biblia. Si me pueden poner el cordón de tres dobleces, ahí está. Una de las representaciones bíblicas de ese cordón de tres dobleces es que ese cordón de tres hilos entretejidos es difícil de romper. Por eso dice, no se rompe pronto, es resistente. Y ahí está una representación del cordón de tres dobleces. Quiero comenzar con eso. Una de las representaciones del cordón de tres dobleces está en la familia. Cuando se une el hombre, más Dios en el medio, más la mujer. Cuando Dios es el centro de un matrimonio, cuando Dios es el centro de una familia, cuando está trabajando unido el hombre, la mujer, junto con Dios, ese matrimonio no se rompe. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. La primera representación es en la familia. Por eso los esposos tienen que caminar de acuerdo, tienen que caminar unidos. El hombre y la mujer forman la palabra ish. Y la palabra ish es la misma palabra que se utiliza para definir a Dios.
En otras palabras, cuando un hombre y una mujer caminan juntos, caminan de acuerdo, la presencia de Dios está allí. Y todo lo que quiera venir para destruirlo, Dios lo va a destruir. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Hay gente que está diciendo, ay, pero está muy bien eso, pero mi pareja no se pone de acuerdo conmigo. Ella no es una mujer de fe, o él no es un hombre de fe. Está bien, hermanos, pero Dios tiene recursos para ayudarte, porque de alguna manera tú puedes ir a recursos espirituales para tú mantenerte como sacerdote o como sacerdotisa en medio de la casa, en medio de la familia, y Dios de alguna manera también te va a ayudar, te va a extender las manos. Así que no te pongas triste en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor, sino conviértete en profeta de tu propia familia, de tu propio matrimonio. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. La segunda cosa, y déjenlo ahí, que representa el cordón de tres dobleces. Primero, la representación familiar. Segundo, una representación profética, que viene dada por tres elementos proféticos que activan lo sobrenatural como ninguna otra cosa. Número uno, cuando tú acudes al valor de la sangre de Cristo, representado en el vino como elemento profético. Cuando tú acudes, número dos, al aceite como elemento profético representado. El aceite representa la unción. El vino representa la sangre de Cristo. Cuando la sangre de Cristo se junta con la unción, eso produce algo extraordinario. Pero hay un tercer elemento profético que se llama la sal. La sal significa preservación. La sal representa la iglesia sanadora, la iglesia transformadora, la iglesia como comunidad terapéutica, la iglesia como un lugar de liberación, como un lugar, aleluya, que Dios opera de manera natural. Entonces, cordón de tres dobleces, cuando se junta la iglesia, se junta la unción y se junta el poder de la sangre, el enemigo no puede enfrentar. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Así que en momentos clave tú tienes que hacer tu cordón de tres dobleces desde el punto de vista profético. Y nosotros lo hacemos a veces con los enfermos. A usted mismo, un momento usted va a decir, necesito ungirme. Y toma allí el vino y declara, siempre aquí van a estar esos tres elementos ahí. Ahí está la sal, ahí está el vino, ahí está el aceite. Esa sal y ese aceite no hacen nada. Pero cuando usted lo toma como un elemento profético, como un elemento de fe, así mismo cuando Eliseo tomó la sal y la echó sobre las aguas del río que estaba envenenada, la Biblia dice que echó sal sobre el río y las aguas se endulzaron. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. ¿Por qué no echó azúcar? Porque el azúcar no aparece en la Biblia como elemento profético. Aparece la sal. Y Eliseo el profeta echó sal y le dijo, lléveme donde nace el río, que se van a sanar las aguas. Y dice que le echó la sal y se sanaron las aguas, y la tierra que no producía nada se sanó. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Para usted vivir una vida de fe, a veces tiene que olvidarse de la lógica, tiene que olvidarse de sacarle la cuenta a todo. Usted solamente tiene que creer. Alguien tiene que glorificar a Dios. Porque hay cosas que cuando sacamos las cuentas lógicas no da. Hoy, ¿qué tiene que ver sal con azúcar? No da. Hay cosas que no le va a dar, porque como si se hundió un hacha, van a usar un palo como elemento profético, un ramo. Pon el ramo. Y cuando colocaron el ramo, subió la hacha. Pero ¿cómo es esto? ¿Por qué? Porque en el campo de la fe tú tienes que muchas veces salir de lo lógico y empezar a creer que hay un Dios, que todo es posible. Alguien tiene que glorificar su nombre. Así que te quiero dejar ese segundo elemento en el cordón de tres dobleces.
es el elemento de carácter profético, el vino, la sal y el aceite. Espíritu Santo, sangre de Cristo y el poder de la iglesia. El tercer elemento profético, que representa el cordón de 3 dobleces, lo leímos en esta mañana. Lo leímos en esta mañana en Mateo capítulo 6. Y Mateo capítulo 6 nos dice: cuando ores. Lo que nos da a entender que la oración es clave. La oración invade lo imposible. La oración te hace recibir lo increíble. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. La oración es la licencia de Dios a operar en el mundo natural. Licencia de Dios, sí. ¿Por qué Dios necesita licencia? Porque este mundo lo compró el maligno. Desde la caída de Adán, el mismo Jesús dijo: este mundo está bajo el maligno. Hay 2 reinos. Otro es el reino del enemigo y otro es el reino mío. Pero el mundo no es el reino de ustedes. Ustedes son un milagro en la tierra. Una mujer y un hombre que le pueda servir a Dios en medio de la corrupción de este mundo, en medio de los pecados de este mundo, es un milagro de Dios. Alguien tiene que glorificar su nombre. Pero usted tiene que estar consciente de que esto no es la permanencia de usted. Esto es una pasada donde usted tiene que llenar de Dios donde quiera que usted vaya. Donde quiera que Dios lo ponga. En el banco donde usted trabaja, en la empresa donde usted trabaja, en el hospital que es donde la hermana Jocelyn es directora, donde sea donde usted esté, como médico, como abogado, como ingeniero, como militar, usted está allí representando el reino de Dios. Usted está allí como uno de los milagros de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Y una de las cosas que dicen que es un milagro de Dios, que aunque el enemigo a veces te quiere sacar, te quiere hacer la guerra, Dios te respalda, Dios te sostiene, Dios te bendice. Alguien tiene que glorificar su nombre. Entonces, la licencia para Dios invadir nuestro mundo es a través de la oración. La oración le da esa autoridad. Así que usted tiene que aumentar. Estamos en el mes de la primicia y le estamos dando primicia de alabanza, primicia de aplauso, primicia de ayuno, primicia de oración, primicia de matutino, primicia de vigilia. Alabado sea el nombre del Señor. Dele primicia de beso a su esposa, dele primicia de beso a su esposo, a sus hijos, primicia de todo, primicia de todo. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y usted tiene que entender entonces que la oración no es sencillamente un rito mágico religioso. La oración es una bomba atómica. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. La oración tiene un poder atómico. Y por eso cuando le estamos llamando a jornadas intensas de oración, métase ahí. Decía un gran predicador famoso que se fue con el señor Gille Ávila. Él pegó una clave que decía: vivir sin orar es vivir sin Dios. Así que, hermano, usted quiere que Dios invada su vida, invada su mundo, dedíquele tiempo a la oración. Cuando usted va a la Biblia y sigue leyendo después del Señor hablar de esos tres cordones que van a provocar el cordón de 3 dobleces, Él está hablando de la producción. Y yo quiero en un momento hablarle de eso. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que orar. Pero no solamente orar. Usted tiene que acompañar esa oración con otro elemento. Y ese otro elemento lo dice el Señor en el versículo 5. Cuando ayunéis. Ese es el segundo hilo. El primer hilo es la oración. El primer hilo le da autoridad a Dios a operar. El primer hilo es un hilo que va a hacer que Dios se mueva a mi favor. Es un hilo que me va a mantener en una constante comunión con el cielo. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor.
Pero a ese hilo, para que se haga fuerte, le tengo que poner otro hilo, otro cordón. Y ese segundo cordón se llama el ayuno. Nadie dijo amén. El ayuno. El ayuno y la oración te van a dar instrumentos legales. Fíjense que la Biblia dice que cuando el sembrador salió a sembrar, la tierra produjo al 30, al 60 y al 100. ¿Sabes una cosa? Cada uno de estos elementos te da un nivel de producción. Si ayuna, produce al 30. Pero cuando le mete el ayuno, la producción se dispara al 60. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Por eso es importante entender que el ayuno y la oración te dan la autoridad y el derecho legal para usar el nombre de Dios. Él dice: yo doy autoridad sobre escorpiones, sobre serpientes y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Cuando usted vive una vida de intimidad, cuando usted vive una vida de oración, una vida de ayuno, cuando usted decidió voluntariamente decirle al estómago: estate tranquilo, que tú no eres mi Dios. Ay, la Biblia dice que hay gente que su vientre es su Dios, aleluya. Pero cuando tú le dices: estate quieto, que tú no eres mi Dios, ahora voy a sacrificar, voy a abstenerme voluntariamente de alimento con el objetivo de tener más comunión con Dios. Yo no sé si usted sabía que los satanistas ayunan. A mí me pasó. Yo estaba volando en un avión y veo a esa persona a mi lado orando y orando. Y yo no sabía si hablaba español, yo no sabía en qué idioma, pero yo lo veía ahí. Pero Dios mío, yo nunca he orado tanto así en un avión. Nosotros en el avión hacemos la oración de protección. Señor, ve delante de este avión. Y cuando ven, tráeme a casa. Y uno ora y declara, y si hay turbulencia, ora un chin más. Pero este individuo no se paraba. Era ahí. Y ya después, yo creo que yo iba volando para Chicago, un sitio de eso. Y después de mucho rato, entonces él salió al baño. Cuando vino, entonces yo quise hablar con él. Dije: mi hermano, ¿cómo está? Y entonces me habló en español. Me dijo: bien. Digo: yo tiene mucho en la fe. Uno tratando de conversar. Me dice: yo no soy cristiano. Todo lo contrario, yo odio a los cristianos. Y le dije: pero yo lo veo a usted orando. Justamente estoy orando contra los cristianos. Y contra los pastores especialmente. Me salió el diablo al lado ahí. Y yo no dije que era pastor ni nada. Lo que le dije: ¿y por qué usted está orando? O no orando, él me dijo como meditando, un término raro. Y entonces el hombre se destapó y me empezó a hablar, a evangelizarme con su doctrina, para ver si yo hacía eso también, contra lo que representaban los cristianos y cómo había un poder que le daba energía para enfrentar a los cristianos. Yo sabía que ese era el poder del diablo. Y cómo ayunaban por días, por semanas, para que el enemigo destruyera la iglesia, para que los pastores cayeran, para que los predicadores se callaran. Y a partir de ese día, yo aumenté el nivel de oración en los aviones. Y cada vez que me monto estoy mirando por si acaso hay uno de esos orando contra nosotros.
Pero lo que le quiero decir es que ellos tienen ese código. El enemigo, los brujos, hacen actos de hechicería contra la iglesia, contra los creyentes. Los satanistas oran contra nosotros, ayunan contra nosotros, y muchas veces nosotros comiendo bolas, muchas veces nosotros en Belén con los pastores. Dios te está llamando a meterte en ayuno. Dios te está llamando a buscarlo. Dios te está llamando a creer. Porque cuando tú ayunas y oras, tiene poder legal. Levante la mano. El Señor te está diciendo: oh, te doy autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Y termina diciendo: y no tenga miedo, que nada te hará daño. Nada te hará daño. Alguien tiene que glorificar a Dios. Mi mamá conoció a un predicador que se fue a la presencia de Dios, llamado José Faña. Y ese señor era un predicador fuerte. Y no era un hombre, no tenía educación desde el punto de vista académico, pero tenía una sabiduría del espíritu. Y un día, mientras él predicaba, una bruja decidió matarlo. Y le empezó a enviar, para después de la predicación, un vaso de jugo. Y ese vaso de jugo bien grande tenía del veneno que le echan a los peces para matarlos. Se llama aldrin. Y cuando le llevaban el jugo a Faña, Faña inmediatamente: padre, corta todo veneno, corta todo mal. Y este juguito si me cae bien después de predicar. Y se bebía el jugo. 3 días de campaña. Y la mujer al otro día más aldrin y más jugo. Y el hombre decía la misma oración y se lo bebía. Y no le hacía nada. La Biblia dice: aún comiendo cosas mortíferas no te harán daño. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Hasta que la tercera noche, la bruja y la hija vinieron. Porque ellas no entendían qué era lo que ese hombre tenía, que no lo mataba nada. Y entonces al final ellas hablaron con él. Él les reprendió esos demonios, oró sobre ellas, fueron salvadas. Alabado sea el Señor. Pero lo que quiero destacar es que Dios dice que el enemigo no te hará daño. Pero para que el enemigo no te haga daño, tú tienes que estar a raya con Dios. Tú tienes que estar a cuenta con Dios. Porque si tú estás haciendo lo que te da la gana, si tú estás viviendo como un turista en el evangelio, si tú estás viviendo, alabado sea el nombre del Señor, una vida mezclada y de pecado, el enemigo tiene derecho a hacerte lo que él quiera. Te voy a decir esto: la oración da cobertura. Pero si usted, estando consciente de que usted necesita buscar a Dios, usted no busca a Dios, usted está en peligro. Ay, nadie dice amén. Y es fácil eso. Usted está en peligro. Por lo tanto, este mensaje lo compromete. ¿Sabe a qué lo compromete? A meterse con Dios, a buscar a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Marcos 16:15 dice, ahí hablando de la primera, de la enviación, el Señor dice: os doy autoridad para usar mi nombre, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Nadie está autorizado a utilizar el nombre de Jesús si no vive en comunión con Jesús. Se puede llamar a Jesús el del colmado, viviendo como le dé la voluntad. Pero a Jesús de Nazaret solamente acude al llamado de aquellos que le buscan, de aquellos que se consagran, de aquellos que oran, de aquellos, que se meten en ayuno. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Él va a venir a tu llamado. No quiero aparecer legalista, pero no aparece en ninguna parte de la Biblia que el ayuno y la oración pasaron de moda. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Sigue siendo un instrumento poderoso.
Él dice, en mi nombre. La Biblia dice que le trajeron a Jesús, y me tengo que detener un poquito ahí antes de pasar al tercer cordón. Le trajeron a Jesús un endemoniado que los discípulos, eso está en Mateo 17, 21. Los discípulos quisieron echar fuera el demonio. Y el demonio no se iba. Y fuera, y fuera, y fuera, y fuera. Hay muchas historias de los demonios y la gente. Una persona le decía a un demonio, sal, y el demonio le respondía, y tú, azúcar. No tiene autoridad. Usted sabe muchos cuentos, yo no estoy en eso. Pero el asunto es que cuando usted tiene autoridad, ellos tienen que obedecer. Porque cuando usted tiene autoridad, el poder del nombre está sobre usted. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y los discípulos le metieron power. Ayuno, oración, parece que estaba medio flojo. Pero cuando no pudieron, el hombre lo trajo donde Jesús. Y él dijo, los discípulos no pudieron. Y Jesús lo echó fuera. Y entonces el hombre y los discípulos, todo el mundo, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la falla? Y Jesús le dijo, es que hay géneros que no salen si no es con oración y ayuno. Hay batallas que son más complicadas que otras. Hay guerras que son más fuertes que otras. Yo no sé si alguien está entendiendo. Este género no sale si no es con oración y ayuno. Ayuno es el lugar donde legalmente puede obtener poder. El ayuno y la oración es el lugar donde legalmente se aumenta tu poder, se aumenta tu unción. Y ellos necesitaban un incremento de poder. Tú puedes tener autoridad, pero aparte de la autoridad necesita poder. Oh, ya yo fui autorizado por Dios. Ya Dios me dijo que en su nombre, esa es la autorización. Pero aparte de la autorización, tú necesitas crecer en poder cada día. Marcos 9, 21. En otro pasaje hablando de eso, Jesús preguntó, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Dando a entender que hay ataduras que tienen raíces. Hay ataduras y hay problemas que tienen raíces en el pasado. Tienen raíces a veces en la brujería. Tienen raíces en algún familiar. Y por eso el Señor le dijo, ¿cuánto tiempo sucede esto? Cuando algo ha estado por mucho tiempo en una persona y establece raíces, va a dar fruto. Y no es lo mismo arrancar un árbol jovencito, una matita de 2 meses, que un árbol centenario. Y hay gente que tiene ataduras centenarias. Alabado sea Dios, problemas centenarios. Y usted, para enfrentar esas ataduras centenarios en cualquier miembro de su familia o en usted mismo, usted tiene que meterse con Dios. Porque ese género no sale si no es con oración y ayuno, para romper algunas debilidades, algunos hábitos negativos, algunas ataduras. Hay que meterse con Dios para romper con el pecado, para romper con la mentira. Alabado sea el nombre del Señor, para romper con la vida liviana. Esos son los mensajes donde no aplauden y aquí están aplaudiendo. Damos gloria a Dios. Raíces de amargura, raíces de dolor, raíces de mentira, raíces de engaño, raíces de prostitución, raíces de mover la colita, raíces como se llamen donde estén. Alabados el nombre del Señor. Cuando le metemos refuerzo, tienen que irse. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Cuando se incrementa el poder, tiene que removerse. Alabado sea Dios. Las raíces se convierten en fortaleza. La fortaleza de la raíz y la fortaleza de cualquier persona más bien está en su raíz. Así que hay cosas que cuando usted se planta en un lugar no hay, y usted está plantado en Dios, en esta casa, nada lo va a mover. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor.
Nada lo va a mover cuando usted está plantado, porque ya usted echó raíces. Usted echó raíces en ese matrimonio y nada lo va a mover. Usted echó raíces en ese negocio, nada lo va a mover. Usted echó raíces en ICRA, nada lo va a mover. Alguien tiene que glorificar a Dios. Pero el que no tiene raíces, en cualquier momento se desaparece. El ayuno. Y paso al tercer punto. Y termino ya. El ayuno representa en la Biblia un sacrificio espiritual para atraer a Dios y para yo subir a Él. Por eso es que es tan importante la licencia legal de la oración y el poder del sacrificio del ayuno. Dios siempre ha sido atraído por sacrificio. Por eso se practicaba sacrificio en el Antiguo Testamento. Desde Abel comenzó el sacrificio. Usted lo ve en Abraham, lo ve en todos los hombres y mujeres de Dios. Y ahora usted no trae toro. Ahora usted no trae un buey. Ahora el primer sacrificio que Dios quiere, antes de tu ofrenda, Él quiere tu corazón. Problema de mucha gente que está poniendo solamente la vista en el dinero. Y ningún ministerio puede tener el dinero como prioridad. El dinero es una añadidura que Dios traerá en la medida en que le rendimos el corazón. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y por eso es importante que nosotros le digamos a Dios: voy a orar hasta que suceda, voy a orar hasta que se manifieste, voy a orar hasta que llegue y voy a ayunar, voy a ponerme en sacrificio vivo. Ahí dice la Biblia, sacrificio vivo y agradable. Alguien tiene que glorificar a Dios. Un hermano nos dijo una vez a nosotros: y tanto ayunar, pero el comer es bueno. ¿Y quién ha dicho que no? Comer es muy bueno. Pero cuando usted voluntariamente, aquí Gabriel dio una definición que eso fue último. Cuando yo le pregunté a la clase el jueves cuál era la diferencia entre pasar hambre y ayunar, y él dio una definición muy poderosa y él decía que lo importante es cómo cuando nosotros ayunamos, él dijo, se pasa hambre por falta de comida, pero se ayuna cuando aún teniendo comida tú decides sacrificar para Dios. Hay gente que tal vez, y aquí no hay gente así, hay gente que tal vez tiene que ayunar forzado. Tenemos que ayunar hasta las 12 porque no hay para desayunar. Y nada más hay para una sola comida. Entonces hay que meterle ayuno. Gente así no vienen a esta casa. Y si vienen cambian. Y si llegaron así ya están bendecidos. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Pero cuando tú abres la nevera y tú ves que el queso se ha puesto duro. Y todo está ahí. Y está llena. Y entonces tú la cierras y te bebes un vaso de agua. Alabado sea el nombre del Señor. En el cielo se aplaude de manera voluntaria, estando bendecido, teniéndolo todo. Ha decidido sacrificar. Alguien tiene que alabar a Dios. Eso es un mensaje en el mundo espiritual extraordinario. Si yo fuera tú, aplaudiera y diera un grito de victoria en esta mañana. Alguien tiene que glorificarle. Por eso es la palabra sacrificio. Y si los brujos lo hacen, si los satanistas lo hacen, y otras doctrinas por ahí, ¿cómo usted no lo va a hacer para Dios? ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? Dentro de todos los ayunos hay dos ayunos que yo no he tocado. El ayuno soberano. El ayuno soberano es un ayuno que comienza con Dios. Dios es el que lo comienza. ¿Cómo? Sí, porque Él te pone que ayune y tú dices, pero que tengo que ayunar, ¿y qué es lo que pasa? Es que ese es un ayuno que comenzó en el cielo y Dios decidió envolverte a ti porque te quiere llevar a otra dimensión.
Se llama el ayuno soberano. En Filipenses capítulo 2 verso 13 dice que Dios pone el querer como el hacer. Pero hay otro ayuno que no es el soberano, que es el ayuno de fe. El ayuno de la fe es cuando usted decide, Dios no le ha dicho nada, pero usted dice que yo no necesito hacer. Yo necesito, yo amo la intimidad con Dios. Yo quiero crecer. Yo no quiero seguir dando vueltas en el mismo desierto, los mismos problemitas, las mismas batallitas, las mismas discusiones en el matrimonio, los muchachitos con los mismos zapateos y los bolsillos el mismo vacío. Y espiritualmente como que tengo como un mareo espiritual. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Yo necesito meterme con Dios. Y entonces usted en fe dice: Señor, hago un pacto de ayuno contigo. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor, porque yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu poder. Yo quiero estar contigo. Hay cosas, dígale que está a su lado, hay cosas que nunca cambiarán hasta que usted las rompa en ayuno. Eso hay que repetirlo otra vez. Dígaselo al otro, al hermano del otro lado ahora. Hay cosas que nunca cambiarán hasta que usted las rompa en ayuno. Alabado sea el nombre del Señor. Esas cosas van a estar ahí hasta que usted tome una decisión de meterse con Dios. No es que yo comienzo y después lo dejo. Pues ahí que está el fracaso. Te descubrí ahora mismo, ahí es que está el fracaso. Es hasta que sea ahí. Y alabado sea Dios. Daniel comenzó un día y ya iba 2 días. Se metió una semana y siguió ahí y no veía nada. Y siguió 2 semanas y se metió en 3 semanas. Y a las 3 semanas llegó la bendición. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Hay batallas espirituales que hay que pelearla en ayuno y oración. Necesitamos ayunar. Necesitamos orar. La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Moisés ayunó y oró. David ayunó y oró. Esther ayunó y oró. Daniel ayunó y oró. Josafat ayunó, oró y adoró. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos vieron el milagro que estaban buscando. Así que en esta mañana levanta tu mano. Dios quiere activar una fuerza poderosa en ti. Y ya tenemos el 60% y cierro con esto. Pero luego el Señor lo primero que dijo: cuando diere ofrenda. Así que aquí completamos el tercer hilo. Ayuno me da el 30. Cuando le entro oración me voy al 60, 65, qué sé yo. Pero cuando a eso también le doy ofrenda de honra, mi cosecha ya no será al 30%, ni será al 60%. La Biblia dice que será, que tú tienes que estar listo para una cosecha del 100%. Yo no sé si usted entiende lo que es cosecha al 100%. El 100% no se cuenta como nosotros contamos. 1, 2, no. 100% se cuenta 100, 200, 300, 400, 500. Y usted sabe contar. Ojalá que Dios lo bendiga tanto que usted no pueda contar las bendiciones espirituales, las bendiciones físicas, las bendiciones materiales. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y ahí habla entonces de la ofrenda. Y por eso es que nosotros hacemos estas 3 cosas en enero: ayuno, oración y primicias. Esto lo estoy diciendo por si hay algún nuevo que no lo sabía. Las primicias. Vamos a ver las imágenes, jóvenes. Ahí las imágenes. Ahí están las 3 imágenes. Y es importante. Y la imagen es para que se le quede en la mente. Ahí está el ayuno, una cita con Dios. Ahí está la respuesta, se encuentra en la oración. Nunca, pero nunca deje de orar. Y la otra imagen está el otro cordón de 3 dobleces que usted tiene que caminar. No, la otra, usted tiene que caminar en esas 3 cosas: el ayuno, la oración
y las primicias. Cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. ¿Cuántos pueden glorificar el nombre del Señor? El cordón de 3 dobleces que no se rompe fácilmente. Y esto va a producir, amados, que se active la fuerza de demolición divina a su favor. Eso va a activar. Yo estaba leyendo del avivamiento de Gales. Eso va a activar avivamiento. Fue que 70 jóvenes estudiantes decidieron a orar y ayunar por 90 días. Y al terminar su ayuno, esos 70 estudiantes por 90 días, comenzó un fuego en la iglesia. Comenzó un fuego en el instituto bíblico donde ellos estaban. Comenzó un fuego que se fue expandiendo. Históricamente hablamos siempre del avivamiento de Gales como uno de los más grandes avivamientos después del Pentecostés, porque hubo un grupo de jóvenes que empezó a orar, empezó a ayunar, empezó a buscar a Dios, y el poder sobrenatural de Dios se activó. La oración tiene que ver con mi comunión. El ayuno tiene que ver con el propósito. Y la ofrenda, las primicias, tiene que ver con mi pacto, mi incremento y mi prosperidad. Así que cuando ponemos este cordón de 3 dobleces, estamos listos para cosechar al 100 por 1. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios? En la oración conectamos con nuestro espíritu. En el ayuno conectamos con el Espíritu de Dios en la oración. En el ayuno sacrificamos el cuerpo. Pero cuando ofrendamos en primicias, le estamos diciendo a Dios: lo mío, lo que yo canto, lo que yo aplaudo no es teoría. Aquí viene la demostración. Porque cuando tú das de tus recursos, está dando vida. Porque cada centavo que tú consigues te cuesta trabajo, te cuesta sangre, te cuesta minutos de vida. Así que la manera de tú devolver la vida que Dios te ha dado es cuando tú pactas con Él en el altar. Alguien tiene que glorificar el nombre del Señor. Y eso se llama sangre. Eso se llama sacrificio. Por eso, amado, quería darte esta instrucción esta mañana. Y la voy a repetir esta tarde. No hay razón para que tú no coseches al 100%. Se acabaron esas cosechas del 30%. O que se perdió la cosecha. No perderá tu cosecha. No, este año no se perderá tu bendición. Este año no se perderá tu cosecha. Este año hay un tiempo de oportunidad divina abierta para ti. No pasarás los próximos meses peleando con la misma cosa, quejándote del mismo dolor, quejándote del mismo problema. No. Hay algo extraordinario que Dios quiere hacer. Dios te quiere traspasar a otro nivel de bendición. Póngase de pie en esta mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Y levante su alabanza ahí un momentito. Levante un poquito de